Cristo Jesús. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verlos acá, mis hermanos. Con el favor del Señor vamos a empezar pues el tiempo del compartir de la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, hermanos. Amado Padre, Señor, tú que estás en los cielos, Padre, tú que eres el único digno de alabanza, Señor. Te clamamos a ti esta mañana, Señor, para que por favor, Señor, toques nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Santo. Para que por favor puedas tocar nuestros ojos también y nuestro corazón, para que todo esté centrado hoy solamente en ti, Señor. Para que podamos buscarte cada vez más a ti, Señor, para que podamos acercarnos cada vez más a ti, Señor. Que podamos conocerte un poco más, Padre. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, por esta mañana, Padre Santo, en el que podemos ver que tú estás en medio de nosotros, Padre. Damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están acá, Señor, y por los que no están también, Padre Santo. Pedimos que tanto aquí, Señor, como en el lugar donde cada hermano esté, Señor, seas tú con nosotros, Padre Santo. Seas tú moviéndonos a buscarte siempre a ti, Señor. Con cada paso, con cada acción podamos buscarte a ti, Padre Santo. Colocamos este tiempo de la palabra, Señor, en presencia tuya, Señor. Por favor, sé tú tomando el control, Señor, de este tiempo, Señor. Sé tú tomando el control de nosotros, Señor. Sé tú tomando el control de la palabra que va a ser compartida con los hermanos, Padre Santo. Que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. En el precioso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, con el favor del Señor vamos a estar hablando hoy acerca, hoy las próximas reuniones vamos a comenzar a hablar acerca del hombre. Ya vemos que Dios, y también los que están en la escuela lo han podido ver, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Dios es tres personas, pero que los tres tienen la misma divinidad, los tres son igualmente Dios y los tres son Dios. Vamos a ver hoy que el hombre también está dividido en tres partes. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Eso no lo vamos a ver claro todo hoy, pero pues vamos a comenzar, hermanos. Primero vamos a comenzar a ver cómo la palabra nos muestra que en realidad el hombre es un ser tripartito, es decir, que está dividido en tres partes. Y vamos a ver, pues digamos, en las próximas reuniones lo que es cada parte, qué tenemos en cada parte, cuál es la función de cada parte. Y pues lo vamos a ver por medio de la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, para comenzar vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5. Entonces nosotros vemos que si bien hay personas en el mundo que reconocen, digamos, nadie pone en duda el tema del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es lo que se puede ver, entonces nadie puede decir, no, el cuerpo no existe porque pues lo están viendo, no tienen forma de refutar la existencia del cuerpo. Y también la mayoría de las personas, principalmente los que no son creyentes, tampoco ponen en duda el alma. Pero muchos le quitan, digamos, como el lugar al espíritu. Muchos dicen que el espíritu no existe. Y digamos que eso es muy importante porque el espíritu es el que cumple, digamos, la función más importante en nuestras vidas. Entonces, bueno, digamos como para ver primero que el hombre en realidad es tripartito. Ahí en primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, nos dice, hablando el hermano Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá Pablo nos está recordando lo que hace poquito veíamos, ¿no? Nos está recordando acerca de la santificación. Y Pablo está diciendo que para poder completar esa santificación, para poder tener la santificación totalmente cumplida, tenemos que santificar tanto nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pablo está hablando de esas tres partes. Acordémonos que entonces nosotros decíamos que ya no vivimos más por la carne, sino que vivimos por el espíritu. Entonces ahí digamos que vamos complementando todo eso que estábamos viendo en las reuniones pasadas, donde ya nos decían que como nosotros nacimos de nuevo, antes vivíamos por las obras de nuestra carne. Lo que nuestra carne quería hacer, lo que nuestros pensamientos querían hacer, lo que nuestro corazón quería hacer. Después de que vimos que ya hemos nacido de nuevo, ya no podemos seguir viviendo conforme a eso. Ya no podemos seguir viviendo conforme a lo que nuestra carne quiere hacer. Ahora debemos vivir conforme al Espíritu. Entonces digamos que ahí comenzamos a ver esas cosas. Recordamos, hermanos, que el cuerpo no tiene posibilidad de ser refutado porque el cuerpo todo el mundo lo ve. Ahí lo que no se ve es lo que está dentro.
el alma y el espíritu. Entonces ahí ya vemos que, digamos, vamos a comenzar a complementar lo que veamos en las reuniones pasadas para entender que el hombre en realidad es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, bueno, acá Pablo está hablando de la santificación completa. La santificación tiene que ser en las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Vamos a Hebreos, y acá es súper importante lo que les decía, hermanos, poder separar y poder entender la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. ¿Esto por qué? Porque tanto el alma como el espíritu tienen funciones diferentes y tienen una naturaleza, que esto es lo más importante, diferente. ¿Por qué? Porque el espíritu nos lo da Dios. Es decir, que nuestro espíritu es dado directamente por Dios. En cambio nuestra alma, eso ahorita lo vamos a ver para que lo podamos entender, nuestra alma se forma. Entonces es muy importante hacer esa separación entre el alma y el espíritu. No son la misma cosa, no tienen las mismas funciones, no tienen la misma naturaleza. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces en Hebreos 4, 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Acá ya comenzamos a ver que la misma palabra nos empieza a decir que el alma y el espíritu tiene que tener una separación. ¿Y esto por qué? Cuando Adán cayó en el Edén con la caída del hombre, entonces vamos buscando Génesis 2. Génesis 2, y ahí digamos que lo complementamos con esto para poder entender. Génesis capítulo 2. Entonces acá vamos a comenzar a ver cómo tenemos que hacer esa separación entre el alma y el espíritu. Porque entonces lastimosamente las personas que no tienen como ese discernimiento o ese conocimiento de que en realidad el alma es diferente al espíritu, pues le atribuyen todas las obras del alma al espíritu. Ay, no, es que yo estoy sintiendo algo en mi alma. Eso que yo estoy sintiendo, eso como que yo estoy sintiendo que, como que eso que yo estoy haciendo como que está mal. Esas no son obras del alma, hermanos. Y muchas veces las personas, inclusive cristianos que no conocen la diferencia entre el alma y el espíritu, le atribuyen esas obras del espíritu al alma. Ahí vamos a estar viendo, digamos, durante todas estas reuniones, porque es un tema que de pronto muchas veces no hemos estudiado a profundidad y de pronto puede que nos confunda. Pero digamos, durante todas estas reuniones, pues la idea es que podamos estar profundizando en esto y podamos estar entendiendo primero cada parte del hombre: espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué hace cada parte? Entonces ahí, durante las próximas reuniones igual lo vemos, pero el espíritu tiene tres partes o tres funciones, que sería la conciencia, la intuición y la comunión. Esas tres partes son las que hacen parte del espíritu. Esas son las tres funciones del espíritu: intuir, hacer que nuestra conciencia funcione y poder tener una comunión, y esa comunión es con Dios. Hoy vamos a estar centrándonos en la comunión. Digamos que no da para una reunión poder ver así todo a vuelo de pájaro, porque uno, no nos va a quedar claro, y pues tampoco la idea es ver así todo pues superficialmente. La idea es poder estar profundizando lo que más podamos en cada aspecto y poder entender qué es cada aspecto. Entonces, hermanos, para poder entender esto, y si alguien me puede de pronto ir a ayudar a buscando, quien tenga de pronto la Biblia textual, ese pasaje de Génesis 2.7, para que pues me pueda ayudar con una parte ahí. Entonces, Génesis 2.7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces ahí de pronto se me pueden ayudar, el que tenga la Biblia textual, a leer esa última parte, ese último renglón. ¿Y fue el hombre qué? El hombre llegó a ser alma viviente. Un alma viviente. Entonces acá, ¿qué empezamos a ver, hermanos? Empecemos parte por parte. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí ya sabemos que Dios empezó a formar al hombre. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí simplemente era una figura, ¿cierto? Seguramente era solamente el hombre en su forma, ahí hecho de barro. Y después, ¿qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida es el espíritu que nos dio Dios. Entonces, cuando Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, ahí está diciendo que Dios le dio espíritu al hombre, no el Espíritu Santo, hermanos. El espíritu del hombre, acordémonos, eso también es súper importante, y ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios también es diferente.
Eso también lo vamos a comenzar a ver. No se afanen, vamos, cada pasaje, ¿qué? Paso a paso. Sí, o sea, la palabra dice que cada día basta su afán, ¿no? Entonces acá cada pasaje basta su afán. Entonces vamos paso a paso y vamos a ir entendiendo esto. Ahí mantengámonos, hermanos, concentrados y pues pidámosle al Señor que el Señor nos pueda dar esa luz, esa claridad para poder entender todo bien. Son temas que de pronto son complicados de entender, pero el Señor, como yo les comentaba la vez pasada, cuando el Señor trae esa luz es un gozo tremendo porque antes lo que era locura para mí y lo que es locura para el mundo, pues para mí ya viene a ser una realidad. Y esas cosas que vienen a ser una realidad para el mundo, nosotros la podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, cuando Dios sopla en la nariz del hombre aliento de vida, ese aliento de vida es el espíritu del hombre, que lo da Dios. El espíritu del hombre lo da Dios. Y después, cuando hay esa fusión, cuando hay esa combinación entre el cuerpo del hombre, que es formado del polvo, y entre el espíritu, ¿qué pasa? Viene a ser un alma viviente. Entonces, el alma, por eso decía al principio que el alma es formada, porque el alma solamente viene a cobrar vida cuando hay esa fusión entre el cuerpo y el espíritu. Cuando hay esa fusión entre el cuerpo y el espíritu, se forma el alma del hombre. Entonces, el espíritu, y eso lo podemos de pronto entender mejor con un ejemplo. Pongamos el ejemplo de un bombillo. De pronto este bombillo no, porque otros bombillos son diferentes, pero los bombillos antiguos, que entonces el bombillo tiene un cablecito, ¿cierto? Y el bombillo da luz, pero el bombillo solamente va a dar luz cuando tiene electricidad. Entonces pongamos el ejemplo: la electricidad es el espíritu, el cable es el cuerpo y la luz es el alma. Entonces el cuerpo ya estaba ahí, que es el alambrito, ¿cierto? Entonces vino el espíritu, que dio la electricidad, y prendió ese alambrito, y el alambrito ahora queda, da luz. Entonces es un ejemplo de pronto para entender un poquito mejor cómo funciona el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es el alambre, el cuerpo ya estaba ahí, que es el ser que transporta la electricidad. La electricidad es el espíritu. Entonces el espíritu viene y se manifiesta en el alambre, que es el cuerpo. Y ahora que viene la luz, que la luz vendría a ser el alma. Entonces recordemos, hermanos, el cuerpo fue formado por Dios del polvo de la tierra. Dios sopló aliento de vida en el hombre, que es el espíritu del hombre, y ahí cuando hay esa fusión entre el espíritu y el cuerpo, ahí es donde viene a formarse el alma, ahí es donde viene a tomar vida el alma. Entonces, ahí pues vemos cómo finalmente el hombre es compuesto de esas tres partes: el cuerpo que Dios formó del polvo de la tierra, el espíritu que sopló y el alma que se formó. Entonces, hermanos, es súper importante lo que les digo, y por favor tengamos esto en cuenta durante toda la reunión, que el espíritu de Dios y el espíritu del hombre es diferente, y que el alma y el espíritu también es diferente. Entonces, vamos a ver ahora cómo por medio de la palabra también vemos que se hace una diferenciación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Vamos a Romanos 8. Romanos 8:16. Y también esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, para de pronto poder entender y poder ver en la palabra cuando está haciendo referencia al espíritu del hombre y cuando está haciendo referencia al espíritu de Dios. Acá lo podemos ver claro por este ejemplo, pero ustedes lo pueden aplicar para todos los pasajes. Para todos los pasajes es lo mismo. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces acá está hablando de dos espíritus diferentes, ¿cierto? Está diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si ustedes se fijan, la primera palabra, el primer espíritu que se menciona, está con E mayúscula. Entonces ahí podemos entender que es un espíritu divino. Ahí podemos entender que es un espíritu diferente al del hombre. Entonces ahí está diciendo, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu que todos tenemos cuando nos fue soplado ese aliento de vida. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ahí podemos comenzar a ver esa diferenciación entre el espíritu divino y el espíritu del hombre.
Vamos a Eclesiastés 12. Y vamos a terminar de entender que ese aliento de vida que el Señor sopló allá en la nariz del hombre es el espíritu del hombre. Eclesiastés 12, versículo 7. Bueno, desde el 6. Entonces, acá nos acordamos, hermanos, que este pasaje también nos mencionaba que al comienzo, que decía, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Y esos días malos, acordémonos que son los días en los que ya no vamos a poder tener fuerzas, los días en los que vamos a perder, pues digamos, la juventud que teníamos, cuando teníamos fuerzas, cuando teníamos entusiasmos, cuando teníamos las habilidades para poder, digamos, servir de una manera más activa a Dios. Eso es lo que dice el Señor cuando dice que nos acordemos de Él en los días de nuestra juventud, cuando tenemos fuerzas. Y ahí en el 6 pues sigue, digamos, con esa idea diciendo, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántabro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era. Entonces acordémonos, el Señor formó al hombre ¿de qué? Del polvo. Entonces ahí está diciendo cuando el polvo vuelva a la tierra. O sea, cuando ya nosotros, este cuerpo se desaparezca, este cuerpo vuelva a ser polvo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que ese aliento de vida que el Señor sopló allá en Génesis a Adán fue espíritu. Y ese espíritu está con E mayúscula. Ahí en Cantares está con E minúscula. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Que el espíritu que Dios sopló en el hombre, en su nariz, fue el espíritu del hombre y no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente lo recibimos cuando finalmente creemos en la obra. Y digamos que ahorita vamos a entender eso, hermanos, porque al principio eso no era necesario. Porque el hombre ya tenía, digamos que, una comunión perfecta, como Dios lo ha creado, el hombre era, digámoslo así, que perfecto. Hasta que el hombre cayó. Y ahorita vamos a ver qué pasó. Entonces, recordemos. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando allá Dios sopló en la nariz del hombre ese aliento de vida, le dio al espíritu. Cuando el hombre muera, el espíritu del hombre vuelve a Dios, porque pertenece a Dios. Dios fue quien nos lo dio y tiene que volver a Dios cuando nosotros muramos. Entonces, hermanos, recordemos un pasaje también en Génesis. Vamos a Génesis 2, otra vez. Versículo 16. Entonces, recordemos, el espíritu del hombre tiene tres partes o tres funciones: intuición, comunión y conciencia. Con el favor del Señor vamos a estar concentrados hoy en la parte de la comunión. ¿Qué significa la comunión? ¿Cómo es la comunión? ¿Para qué es la comunión? Entonces vamos a comenzar a ver eso. Entonces, Génesis 2, versículo 16. Cuando ya el Señor creó al hombre y a la mujer, entonces ahora les da unas instrucciones para que vivan en el Edén. Y les dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí, los hermanos, hagamos memoria qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ellos murieron? Ellos no murieron al instante. Exacto, ellos en ese momento no murieron. Digamos que el Señor hacía mención, claro, a una muerte también física, porque antes el hombre solamente tenía que tomar del fruto de la vida para vivir eternamente. Entonces el hombre murió, y claro que en un futuro iba a morir, pero el hombre comió el fruto y vivió muchísimos años después. Adán vivió en total 930 años. Entonces el Señor se hacía referencia más a una muerte espiritual, como le decía el hermano Juan Carlos. Esa muerte espiritual quiere decir que hubo una separación entre Dios y entre el hombre. Lo que Dios le dio inicialmente al hombre para poder tener una comunión cercana con Él. Acordémonos que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, el Señor se paseaba por el huerto. Él estaba cerca de ellos. Él tiene una comunión cercana con ellos. Él tiene una relación muy cercana con ellos. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo saca del huerto del Edén y les dice: no sea que agarrando el fruto
del árbol de la vida vivan para siempre. Entonces el Señor aún con eso fue muy misericordioso, porque entonces el hombre ya tenía un conocimiento del bien y del mal. El hombre ya tiene una naturaleza en ese momento caída. Entonces Dios aún por misericordia los saca para que no vivan por siempre con esa naturaleza pues terrible. Imagínense nosotros viviendo por siempre así, con dolores, con enfermedades, con muerte, con corrupción, con todo. Hubiera sido algo terrible. Entonces por eso el Señor ahora no nos deja vivir para siempre y pone un fin a nuestra vida terrenal, a nuestra vida humana. Entonces aún con eso el Señor fue, de pronto podríamos ver que Dios fue de pronto injusto y sacar al hombre del Edén, pero eso también fue un acto de misericordia, hermanos, sacar al hombre para que no viviera por siempre con esa naturaleza pues caída que ahora él había adquirido por comer del fruto. Entonces, lo importante resaltar acá, hermanos, es que esa muerte a la que Dios hacía referencia al hombre no era una muerte solamente en esta carne, un fin de esta vida, era principalmente una muerte espiritual. Era esa separación que tenía Adán, ese privilegio que tenía Adán de poder tener esa relación tan cercana. Cuando ellos comieron del fruto, ellos se escondieron y después que dijeron que escucharon a la voz del Señor en el huerto. Entonces era algo que era súper cercano. Y de aquí en adelante vamos a ver que ya Dios no se manifiesta y ya no le habla directamente a todos los hombres, sino solamente le habla a los hombres que hallan gracia ante los ojos de Él. Ahí viene una serie de genealogías, tuvieron muchos hijos, hasta Noé. Hasta Noé, solamente Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos del Señor. Y por eso solamente Dios le manifiesta y le dice a Noé, construya una arca porque este mundo va a terminar en agua. O sea, mejor dicho, se iba a acabar el mundo y solamente se iba a salvar Noé y su familia, que eran los que habían hallado gracia ante los ojos del Señor. Y de ahí en adelante, como comenzamos a ver, las chicas que también estaban estudiando Éxodo, como vemos que había una serie de requisitos y de pasos que se tenían que cumplir para poder ir a ver la gloria del Señor, ¿no? Ahí las hermanas, si alguna se anima para decirme cómo era que estaba compuesto el tabernáculo. Ya una. Bueno, tenía el lugar santo, perdón, empezaba con el atrio, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Listo. En el atrio encontrábamos el altar de bronce, que era donde se hacía el sacrificio, posterior a eso estaba la fuente. ¿Se escuchan, hermanos? Sí. O me hago allá, ¿sí? A ver. Ahora, después del altar de bronce estaba entonces la fuente, que era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, y inmediatamente después estaba una cortina que era como la entrada al lugar santo. En el lugar santo lo que se veía a mano derecha era la mesa de los panes de la proposición, a mano izquierda se veía el candelero de oro y al frente se veía el incensario de oro. Detrás del incensario de oro se veía un velo que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, donde estaba el maná, la vara de Aarón, las tablas del testimonio, y estaba cubierta por el propiciatorio, que era como la tapa de esa arca, y tenía los querubines de oro. Listo. Y otra hermana que me quiera ayudar diciéndome qué pasaba en el lugar santísimo, qué se hacía en el lugar santísimo del tabernáculo. O un hermano igual. Solamente entraba el sacerdote una vez al año. El sumo sacerdote, sí, una vez al año. Okay. A ofrecer Sacrificios. sacrificio por los pecados del pueblo. Amén. Entonces, eso, y bueno, y después de eso, ¿qué pasaba ahí en el lugar santísimo? Manifestaba gloria. Se manifestaba la gloria del Señor. Entonces, hermanos, después de que el hombre cayó, ya el hombre no podía tener esa comunicación directa con Dios, ya el hombre no podía tener esa comunión directa con Dios. Solamente el sumo sacerdote, que era una persona pues elegida por Dios para poder hacer eso, era quien podía entrar solamente una vez al año al lugar santísimo, el día de la expiación, a ofrecer pecados a ofrecer sacrificios por el pueblo. Y ahí, en ese momento, era que se manifestaba la gloria del Señor, y solamente a un hombre, solamente al que hallaba gracia ante los ojos de Dios para poder hacer eso. Entonces, ese fue el privilegio que perdió Adán y Eva, la humanidad como tal, el día de la caída. Poder tener esa relación directa con Dios, poder hablar directamente con Dios, y no solamente una persona que era el sumo sacerdote un día al año. Eso nosotros lo recuperamos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino e hizo su obra, murió y resucitó, ahí ese privilegio que le fue quitado a Adán por su desobediencia, nos fue concedido nuevamente a nosotros. Vamos a Marcos, hermanos. Marcos 15. Versículos 37 al 38. Entonces, nos dice Marcos 15, versículos 37 al 38. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y digamos que ya estaba a punto de morir, entonces en el 37 nos dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Quiere decir que el Señor murió. Y en el 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué significa eso, hermanos? Entonces, acordémonos, el tabernáculo tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si alguien que no era el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, seguramente iba a morir. Así como le pasó a los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué pasó? Se quemaron porque era algo muy santo. Todo lo que el Señor había establecido era algo muy santo y no lo podía hacer cualquiera y no lo podía hacer de cualquier forma. Entonces, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo? El velo. Cuando el Señor Jesucristo muere y expira, ¿qué es lo que pasa en el 38? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Muy bien. Entonces el velo del templo se rasgó. Entonces ya no hay algo que separe el lugar santísimo y el lugar santo. Con esa obra del Señor Jesucristo es que nosotros nuevamente podemos entrar al lugar santísimo. Ya no solamente el sumo sacerdote, y ahora todos los que creemos, todos los que somos hijos de Dios, todos los que fuimos adoptados hijos de Dios, ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo. No tenemos que ir solamente una vez al año, no tenemos que cumplir ciertos protocolos. Simplemente, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, ahí ya podemos entrar nuevamente al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó. El Señor Jesucristo con su obra rasgó ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahora todos podemos nuevamente entrar al lugar santísimo. Vamos a Hebreos 10. Versículo 19. ¿Hebreos 10? 10, 19. Dice: amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces acá, hermanos, vemos que efectivamente el autor de los Hebreos le está diciendo a los hermanos: ya tenemos entrada todos al lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de la carne del Señor. Hebreos 19. Leámoslo otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces ahora que vemos que la entrada en el lugar santísimo ya no es el sumo sacerdote solamente, ya no es solamente una vez al año. Acá está diciendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Ahora nuestra entrada en el lugar santísimo es por medio de la sangre de Jesucristo. Ya no tenemos que ir a presentar sacrificios, ya no tenemos que ser sumos sacerdotes, aunque el Señor sí nos dice que ahora todos somos sacerdotes. Ahora nuestra entrada al lugar santísimo es por la sangre de Jesucristo, a través del velo, que es su carne que fue molida, su carne que fue por nosotros dada, y por nosotros fue que él fue muerto. Entonces, por esa obra del Señor Jesucristo es que nosotros podemos entrar libremente al lugar santísimo. Entonces, ahora, hermanos, vamos a ver estos aspectos de la comunión. Vamos a ver cómo fue que nosotros recuperamos eso que a Adán le fue quitado, eso que Adán perdió en el Edén por su caída. Vamos a ver cómo nosotros lo recuperamos. Claro que es por la obra del Señor Jesucristo, pero entonces, y bueno, es algo también importante aclarar, hermanos,
que el espíritu en realidad nunca estuvo muerto. Recordemos que solamente acá esa muerte espiritual hacía referencia solamente a la comunión y en parte a la intuición, pero eso lo vamos a ver después, pero principalmente a la comunión. Lo que el hombre perdió fue la comunión con Dios. Ustedes, yo creo que antes, acá todos pueden dar testimonio de eso, antes bueno, recordemos, las partes del espíritu son conciencia, intuición y comunión. Entonces, antes de nosotros ser creyentes, antes de nosotros ser salvos, nosotros igual teníamos la capacidad de discernir que era bueno y que era malo, ¿no? Nosotros podíamos decir, robar es malo, matar es malo, fornicar es malo. Que lo hacíamos era otra cosa, pero había algo que nos decía que era bueno y que era malo. Era una ley de moralidad que existía en nosotros. Eso sin nadie enseñárnoslo. Eso es parte de la conciencia. Entonces quiere decir que el espíritu en realidad nunca estuvo muerto, solamente ha perdido ese privilegio de tener comunión con Dios, porque el espíritu seguía vivo. Si no, nadie podía tener conciencia, que la conciencia es la que nos acusa y nos dice que está bien y que está mal, que está correcto y que está incorrecto. Y eso antes de ser cristianos, antes de ser salvos, todos sabíamos la diferencia entre el bien y el mal. Todos sabíamos que estaba bien y que estaba mal. Y eso es parte de la conciencia. Entonces por eso podemos ver que el espíritu en realidad nunca murió. Lo que murió fue esa parte de la comunión. Entonces el hombre fue separado de Dios por esa comunión que tenía directamente por su espíritu. Pero el hombre sigue teniendo conciencia. Entonces ahora vamos a ver cómo fue que el hombre, después de la obra del Señor Jesucristo y después de que nosotros creemos, es que tenemos, recuperamos esa comunión. Volvemos y recuperamos esa comunión. Vamos a 1 de Corintios. Capítulo 3. Versículo 16. Entonces, acordémonos que el sumo sacerdote era el que podía entrar en el tabernáculo. Ahora, cuando nosotros recibimos esa restauración en nosotros, ahora el autor de los Hebreos nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Pero entonces, ¿dónde es el lugar santísimo? ¿Acaso tenemos que ir a un templo o tenemos que ir a un lugar específico una vez al año o algún día en específico? Ese lugar donde nosotros podemos entrar al lugar santísimo ya no es el tabernáculo. Ese lugar santísimo ahora está dentro de nosotros. Ese lugar santísimo ahora está en nosotros mismos. Por eso es que nosotros podemos entrar confiadamente y con libertad al lugar santísimo cuando queramos, porque lo tenemos en nosotros mismos. 1 de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces acá vemos algo que no hemos visto antes. Nosotros digamos que ya somos creyentes, ya entendemos que entonces hay el espíritu del hombre, que fue el que Dios sopló en la nariz del hombre, es el espíritu del hombre. Pero ahora también vamos a ver que hay un espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y nosotros ya hemos visto esto, hermanos, hagamos memoria. Ya hemos visto antes que cuando nosotros creemos y cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestro espíritu. Entonces, eso es importante reconocerlo, porque solamente, digamos, yo puedo mirar, yo veo a César, yo veo a todos los hermanos, yo veo la naturaleza, yo escucho, y todo eso lo hago ¿con qué? Con mi cuerpo, con mi naturaleza carnal. Pero entonces yo tengo que entender también que aparte de lo que yo veo, aparte de lo que yo escucho, aparte de lo que yo siento, aparte de lo que yo huelo, hay otra naturaleza que no vemos a simple vista, que es la naturaleza espiritual. Entonces, si yo veo al mundo, si yo escucho, si yo siento, si yo tengo sabor, si yo tengo todas estas cosas, es con mi naturaleza terrenal, con mi naturaleza carnal. Si yo quiero entender, si yo quiero sentir, si yo quiero saber acerca de la naturaleza espiritual, ¿lo puedo hacer con mi cuerpo? Cada naturaleza tiene que corresponder a cada cosa. Entonces, las cosas del mundo con la carne humana, con mi naturaleza terrenal, las cosas espirituales con lo espiritual. Entonces mi espíritu solamente va a poder asimilar ese mundo espiritual, esa naturaleza espiritual, cuando en realidad tenemos esa vida espiritual activa. Y eso viene cuando el Espíritu de Dios viene a morar en mi espíritu. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, es cuando yo puedo entender las cosas espirituales.
Ahí es cuando también la palabra nos dice que acomodar lo terrenal a lo espiritual. Porque yo solamente puedo tener conocimiento y solamente puedo tener conciencia de lo espiritual por medio de lo espiritual. Yo no puedo tener conciencia de lo espiritual por medio de lo carnal. Y ahí también es importante mencionar y podemos ver que el espíritu nunca estuvo muerto, porque si bien nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro espíritu, cuando creemos, hay muchas personas que sin ser creyentes tienen acceso a ese mundo espiritual. Ustedes van y ven los brujos, los espiritistas, todo ese tipo de personas que tienen acceso con un mundo espiritual, pero no es el mundo espiritual del Señor. Acordémonos que cuando Satanás se rebeló, él fue expulsado del cielo, y él fue expulsado con la tercer parte de los ángeles. ¿Y los ángeles se ven? No. Los ángeles también son espíritus. Entonces ahí es cuando vemos que hay ese mundo espiritual que está corrompido, que fue los ángeles rebelados que se rebelaron contra Dios, y está el mundo espiritual del Señor, que ahí están los ángeles buenos, está el Señor, está el Espíritu, está Dios. Entonces tenemos esas dos diferencias espirituales, el mundo espiritual corrompido y el mundo espiritual de Dios. Entonces por eso es importante hacer mención que el espíritu nunca murió, el espíritu del hombre con la caída nunca murió, porque estas personas tienen ese acceso al mundo espiritual, pero un mundo espiritual que es totalmente contrario a Dios. Entonces por eso es importante hacer mención de eso, porque el espíritu nunca muere, pero nuestro espíritu, si yo soy cristiano y si yo no alabo al Señor, si yo no busco al Señor, si yo no oro al Señor, mi espíritu está igualmente muerto que el espíritu de un no creyente. Entonces mi espíritu va a tener la funcionalidad espiritual cuando yo lo uso de la manera correcta, cuando yo lo uso para adorar al Señor, para orar al Señor, para tener esa comunión con Dios. Ahí es cuando mi espíritu va a retomar su naturaleza espiritual, la naturaleza espiritual que le fue quitada a Adán cuando cayó. Y ahí es cuando digamos que el orden que Dios puso en el hombre es que primero formó al hombre, ¿no? Y el hombre en sí era muerto, era simplemente una figura de polvo, de barro. Cuando Dios sopló en él vida, que era el espíritu, entonces el orden que Dios quería en el hombre era que el espíritu gobernara todo, el espíritu gobernara el alma y gobernara el cuerpo. Cuando el hombre cayó y tuvo ese conocimiento del bien y del mal, ahora, y lo vemos también por Eva, ¿no? Porque Eva primero vio que el fruto era delicioso para comer, entonces ahí ya hubo un deseo del alma de ella, y por eso es que el enemigo es tan astuto, porque el enemigo primero ataca a nuestros sentidos, primero genera un sentimiento, y ese sentimiento va creciendo hasta que se termina en una acción. Entonces el espíritu, por ejemplo, el enemigo coloca a una mujer que está mal vestida al frente mío, entonces empieza primero un pensamiento, después ese pensamiento puede que se torne en algo peor, puede terminar en adulterio. Entonces, pero siempre todo empieza en nuestra carne, en nuestra alma. Eso lo vamos a ir entendiendo después con el tiempo, hermanos, para saber que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, todo eso hace parte del alma. Pero el Señor Jesucristo Dios quería que el espíritu controlara el alma y controlara el cuerpo, que nosotros viviéramos por el espíritu. Entonces por eso es que en Hebreos nos dice que la palabra es eficaz para separar el cuerpo del alma, porque ya no podemos vivir en cuanto al alma, sino que tenemos que vivir en cuanto al espíritu. Y por eso es que ahora cuando nosotros somos nacidos de nuevo, ya no tenemos que seguir viviendo conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Retomar eso que originalmente Dios quiso crear, eso que las personas han distorsionado, ¿no? Ay, usted sea feliz, salga a fiestas, viva, esté con uno, esté con el otro, aproveche esta vida. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, corromper todo lo que Dios creó en el principio. En el principio nosotros teníamos que vivir conforme al espíritu, no conforme a la carne. Adán y Eva pecaron, se corrompieron y ellos prefirieron vivir conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces por eso es que hubo esa separación entre el hombre. Y ahora Dios, el Señor nos está diciendo que una vez nosotros nacimos de nuevo y nosotros creímos, volvemos a tener esa comunión con Dios. Y leamos otra vez 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces ahora
Esa es la forma en la que nosotros recuperamos eso que perdimos allá en el paraíso. El Espíritu de Dios viene a morar otra vez en nosotros. Y por medio de que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, es que nuestro espíritu se regenera. Digamos que se regenera porque en realidad Dios dice que nos va a dar un nuevo espíritu. O sea, ese espíritu que estaba muerto, ese espíritu está inhabilitado para tener esa comunión con Dios. Dios tiene que darnos un nuevo espíritu. Y tiene que, aparte de darnos un nuevo espíritu, va a enviar a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Vamos a Romanos 8. Versículo 11. Dice: y si el Espíritu, y recordemos, hermanos, eso es importante siempre que leamos, fijarnos en esos pequeños detalles. A veces pasamos por encima y no nos damos cuenta. Ahí dice: y si el Espíritu, ese Espíritu está con E mayúscula, entonces está haciendo referencia al Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez, entonces el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, dejemos hasta ahí. Entonces ahí vemos otra vez el Espíritu del que levantó de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos a Jesucristo? Fue Dios mismo. Entonces ese Espíritu es el Espíritu Santo. Si ese Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esa es la forma en la que Dios restaura ese espíritu del hombre, restaura esa comunión del hombre con Dios. Entonces, el espíritu del hombre estaba muerto y Dios primero le da un nuevo espíritu y después envía a su Espíritu Santo a morar en el hombre. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Segunda 1.14, segunda de Timoteo 1.14. Dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ahora quiero, hermanos, que me acompañen a un pasaje. Digamos que esos pasajes serán solamente para mostrar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, ahora viene y mora en nuestro espíritu. Entonces ahí dice, primero, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿dónde puede morar el Espíritu Santo? Entonces acordémonos, hermanos, lo terrenal a lo terrenal, lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu, que es una naturaleza espiritual, solamente puede morar en nosotros. ¿En dónde? En el Espíritu que Dios dio, que el Dios le dio al hombre. Entonces por eso entendemos, hermanos, que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Por eso también en Romanos nos dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. Son dos espíritus diferentes. Y ahora, para entender esto, hermanos, de que en realidad nuestro espíritu es regenerado, sí, pero en realidad esa regeneración es que Dios nos quita el espíritu que teníamos antes y nos da uno nuevo. Vamos a Ezequiel. Eclesiastés, perdón, Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Si algún hermano me ayuda, por favor, a leerla, o hermana. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces acá vemos, hermanos, ¿sí ven? ¿Qué nos dice en el versículo 26? Dice,
Dios hablando acerca de la regeneración, de la restauración de Israel. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Ese espíritu con E minúscula. Entonces acá Dios me está diciendo, cuando llegue el tiempo del Señor Jesucristo, cuando mi hijo vaya y muera por ustedes, cuando mi hijo haga la obra que ustedes necesitan para poder volver a tener esa comunión conmigo, entonces yo les daré un corazón nuevo y colocaré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces ese espíritu que nosotros tenemos cuando nacimos, y ahorita parece que es en Apocalipsis, ahorita lo buscamos, pero hay una parte en la palabra que dice que todo, es en el diluvio, cuando dice que todo ser viviente que tiene el soplo en su nariz morirá. Ahorita lo vemos para que podamos entender, pero entonces todos nosotros entendemos que cuando nacemos, cuando tenemos vida, fue porque Dios sopló en nuestra nariz ese aliento de vida, sopló ese espíritu, y ese espíritu es el espíritu del hombre, hermanos. Recordemos eso, por favor. Es el espíritu del hombre el que nosotros tenemos cuando nacemos. Entonces, cuando nosotros creamos en la obra del Señor Jesucristo, acá Dios está diciendo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces ese espíritu que nosotros tenemos al nacer ya no sirve más. Entonces Dios lo que hace es cambiar ese espíritu y darnos un nuevo espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y acá viene la diferencia, en el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ese espíritu ya con E mayúscula, haciendo referencia al espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo solamente puede venir a morar en un espíritu nuevo, un espíritu que esté acorde conforme a lo que Dios quiere, para poder retomar esa comunión, para poder recuperar eso que el hombre perdió. Entonces el Espíritu Santo solamente va a venir a morar en nosotros, solamente vamos a ser templo del Espíritu Santo cuando Dios nos dé un nuevo espíritu, ese nuevo espíritu del hombre. Entonces acordémonos, hermanos, y bueno, si algunos de pronto no es tan claro, ahorita lo vemos, pero entonces recordemos, hermanos, nosotros nacemos y nacemos con un espíritu, que ese espíritu, ya como nacemos en pecado bajo la caída del hombre, no está habilitado para poder tener la comunión con Dios. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, creemos en la obra del Señor Jesucristo, y ahí ese espíritu que teníamos cuando nacimos, Dios lo quita y nos da un nuevo espíritu. Y después en ese nuevo espíritu, Dios envía a su Espíritu Santo a que more en nosotros. Solamente después que nosotros recibimos el nuevo espíritu del hombre, es que el Espíritu Santo puede venir a morar en nosotros. Entonces, hermanos, acordémonos, la única forma en la que nosotros podemos recuperar esa naturaleza caída, esa naturaleza que Adán perdió, es por medio de la obra. Recordemos, tenemos entrada libremente al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su carne, que es el velo que se rasgó en dos cuando Jesucristo murió. Entonces vamos a Juan 4, y esto para entender lo que decíamos ahorita, de que nosotros solamente podemos entender lo terrenal por medio de lo terrenal, nuestros ojos, nuestros sentidos, y solamente lo espiritual por medio de lo espiritual. No podemos entender una cosa con la otra. Juan 4, versículos 23 y 24. Dicen, mas la hora viene, hablando nuestro Señor Jesucristo, mas la hora viene, Juan 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y ahí vemos, hermanos, que ese espíritu está con E minúscula, porque si nosotros podemos adorar al Padre, es solamente porque nuestro espíritu tiene al Espíritu Santo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces por eso es que las personas del mundo pueden ser muy religiosas, pueden ser muy lo que sea, pero si las personas no tienen el Espíritu, ¿a qué Dios están adorando? Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede adorar al Padre, porque acá es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Entonces, si nosotros queremos adorar al Padre, lo tenemos que hacer por medio de nuestro espíritu, por medio de nuestras fuerzas carnales, por medio de este cuerpo, por medio de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. No podemos adorar al Padre. Más allá que hagamos de pronto oraciones lindas, y más allá de pronto que subamos de rodillas Monserrate y bajemos, no estamos haciendo nada, hermanos, porque Dios lo que está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros solamente podemos adorar al Padre, solamente podemos orar al Padre, solamente podemos tener esa comunión y esa comunicación con el Padre por medio del Espíritu. Y si nuestro espíritu está muerto, no podemos hacer nada. Entonces, por eso es que muchas personas del mundo están engañadas diciendo que, si yo me salvo porque yo soy bueno, porque yo hago mis Padres Nuestros, mis Ave Marías, mi lo que sea, pero en realidad no tienen el Espíritu. Entonces solamente vamos a poder adorar al Padre por medio del Espíritu que tenemos, y en ese Espíritu el Espíritu Santo mora en nosotros. Solamente de esa forma es que podemos recuperar eso que Adán perdió. Entonces acordémonos, hermanos, Dios cambia nuestro espíritu y nos da un espíritu nuevo, y luego envía a su Espíritu Santo a que more en nosotros. Y ya para acabar, hermanos, solamente me gustaría, pues, porque yo sé que de pronto es lo que más puede generar confusión, ¿no? De que como así que un espíritu del hombre, después un espíritu de Dios, y como así que dos espíritus. Entonces, de pronto con este pasaje espero que de pronto el Señor nos traiga luz. Vamos a 1 Corintios 2 y vamos a leer del 9 al 16. Ahí de pronto, si alguien me ayuda a leer, por favor. Del 9 al 16. O sea, del 2.9 hasta que se acabe. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para un momentico, que quiero hacer una aclaración ahí. Pues no aclaración, sino que me gustaría resaltar algo. Ahí está diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Ahí está refiriéndose a la naturaleza humana, ¿no? Dios preparó cosas más allá de lo que nosotros hemos visto o escuchado o sentido. Mucho más allá de lo que nosotros podamos sentir en esta carne, fue lo que Dios preparó para nosotros, para los que le amamos. Y ahí en el 10 dice, ¿y Dios cómo nos las reveló? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Esas cosas no las podía revelar por medio de la carne. Pero es que los que estamos en la escuela, acordémonos que hubo una revelación general y hubo una revelación especial. La revelación especial es la que yo veo, como hay una tierra tan perfecta que yo pongo una semillita, le echo agua y crece una planta y da fruto. Entonces yo, por medio de la creación, por medio de todo lo que yo veo, es que yo me doy cuenta, si digamos yo tengo una inteligencia, puedo ver que detrás de todas las cosas tan perfectas como existen, tiene que haber algo más inteligente que creó todas las cosas. No todas las cosas pueden así, ¡puf!, aparecieron de la nada y todas las cosas son perfectas y todas las cosas tienen un orden perfecto que funcionan de una forma perfecta. Entonces esa es la revelación general, en la que nosotros podemos ver todo lo que vemos y podemos entender que hay algo más allá de esta creación que creó todas las cosas tan perfectas. Pero fue necesaria una revelación especial. ¿Cuál fue esa revelación especial? La palabra. Que Dios envió a su Hijo, o sea, el hombre vino, o sea, la revelación especial en la que Dios le comunica directamente al hombre lo que Él hizo. Y por medio de esa revelación, por medio de eso que Dios le manifiesta al hombre, es que nosotros podemos entender quién es Dios, cómo es Dios, para qué Dios hace todas las cosas. Entonces esa es la revelación especial, esa es la diferencia entre la revelación general y la especial. Por medio de la general yo entiendo que existe un Dios, y por medio de la especial yo entiendo quién es ese Dios, cómo es ese Dios, para qué ese Dios me creó, para qué hizo todas las cosas. Entonces, por eso, mediante solamente lo que nosotros vemos, no podemos entender quién era Dios. No podemos entender qué cosas Dios había preparado para nosotros. Dios nos las reveló por medio de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, por eso entendemos que solamente las cosas de Dios las podemos entender por medio del Espíritu. Para quienes no tienen el Espíritu, ¿qué dice Pablo?
que la Biblia es una locura, ¿no? Todo lo que nosotros vemos es una locura porque para ellos no tienen el espíritu, no pueden entender esas cosas espirituales. Por eso para ellos la predicación de la palabra es locura. Y nosotros nos salvamos por esa bendita locura, hermanos. Entonces por eso ahí en el 10 es que dice que Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. A veces haciendo mención del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, si los hermanos se acuerdan cuando vemos la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos redarguye, el que nos enseña, porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla de todo lo que ve y todo lo que escucha a Dios. Entonces, pero es el Espíritu Santo el que nos revela esas cosas. Listo, para siga en el 11, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces ahí comenzamos a ver, hermanos. Quiero que digamos en estos pasajes que estamos leyendo, vean la diferenciación entre el espíritu del hombre. Fíjense harto en eso, en lo que está diciendo, y la diferencia que hace entre el espíritu del hombre con E minúscula y el espíritu de Dios con E mayúscula. Entonces comencemos a ver esa diferenciación, porque también es muy importante, porque de pronto los mezclamos y decimos que son el mismo espíritu, el del hombre y el Espíritu Santo, entonces todas las personas nacen siendo salvas, porque todas las personas cuando nacen, entonces nacieron el Espíritu Santo. Y por eso es que es tan importante y hacer la diferenciación, hermanos, de que el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. El espíritu del hombre, nada puede ser, todo el mundo tiene el espíritu del hombre. Los inconversos, los satánicos, todo el mundo tiene espíritu. El espíritu fue dado por Dios. Y ese espíritu solamente va a ser útil si viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Si no, nosotros morimos y ese espíritu vuelve a Dios que se lo dio. O sea, Dios quiere que todo el mundo sea salvo y por eso le da un espíritu al hombre. Y en ese espíritu es que el hombre puede recibir al Espíritu Santo y ser salvo. Si no, entonces el hombre simplemente vive una vida carnal, una vida terrenal, murió, entonces le tiene que devolver a Dios lo que es de Dios. Le tiene que devolver el espíritu que Dios le dio para que él pudiera ser salvo, pero no quiso ser salvo. Entonces, deme mi espíritu, es lo que dice Dios. Yo le doy un espíritu para que usted pudiera ser salvo y usted no lo utilizó, entonces démelo. Entonces ahí es cuando dice en Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces solamente quiero que, hermanos, estén súper pendientes, digamos, de acá, de esos pasajes que estamos leyendo hasta el 16, en la diferenciación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, y ver qué es lo que hace el espíritu del hombre y qué es lo que hace el espíritu de Dios. Entonces, si puede volver a leer ese 11, papi, y ahí de en adelante, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, ahí espero que de pronto eso nos haya ayudado por un poquito a entender mejor cuál es la diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, y qué fue lo que nosotros perdimos en la caída y qué fue lo que nosotros comenzamos a restaurar. Entonces, hermanos, y siéntanse en total libertad ahorita cuando demos paso a la mutualidad para hacer preguntas, para hacer aportes, principalmente las preguntas, porque digamos, si tenemos aportes está bien porque lo entendimos, pero si tenemos preguntas es mejor solucionar las preguntas, hermanos, para poder entender. Es que son cosas de verdad bien importantes, son cosas que en serio necesitamos entender para poder comenzar a entender la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. El hombre natural es alma y su cuerpo, ¿no?
pero también el hombre tiene una parte que es de Dios, que es el espíritu que Dios le dio al hombre. Y por medio de ese espíritu es que nosotros podríamos, así como dice la palabra, podríamos discernir las cosas espirituales, acomodar lo espiritual al espiritual. Que el espíritu de Dios viene a morar en nuestro espíritu y así es que nosotros podemos discernir las cosas espirituales. Pero si no, entonces, ¿qué es lo que dice acá Pablo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Y es lo que vemos, ¿cómo así? ¿Cómo puede existir un Dios? ¿Cómo así que después de la muerte usted va a ir a un lugar que va a ser salvo por siempre y va a ser todo gozo? Usted está loco, en serio que sí, y eso es lo que piensa la gente. Piensa que nosotros estamos locos porque para ellos, como no pueden discernir esas cosas espirituales, pues no pueden entender. Pero nosotros que ahora tenemos el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, que podemos entender todas esas riquezas que Dios nos dio, todas esas promesas de Dios. Y por medio de eso es que nosotros podemos restaurar esa comunión que perdimos, hermanos. Amén. Acordémonos que vamos a estar viendo, la idea de hoy era poder ver qué fue lo que el hombre perdió. Y el hombre murió, dice Dios que el hombre iba a morir y no murió. Se refiere más a una muerte espiritual. El hombre perdió esa comunión. Después el hombre tenía que establecer un sumo sacerdote, que era el que iba el día de la expiación, ofrecer pecados por el pueblo para que fueran perdonados. Y ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Entonces eso fue lo que Adán perdió, eso fue lo que el hombre perdió con la caída, poder ver la gloria de Dios. Ahora nosotros, por medio de la obra del Señor Jesucristo, que rasgó el velo de arriba abajo, es que nosotros podemos entrar nuevamente, entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es nuestro espíritu. El lugar santísimo es donde nosotros podemos ver otra vez la gloria de Dios. El lugar santísimo es donde nosotros podemos retomar esa comunión con Dios. Entonces, hermanos, como les dije, vamos a estar viendo, digamos, en las próximas reuniones cada parte del espíritu. Hoy la idea era poder tocar un poco acerca de esa comunión que el hombre perdió con Dios. Y eso vamos a estar viendo las siguientes partes del espíritu, después seguimos con el alma, después con el cuerpo, y así para poder entender también la persona del hombre, cómo funciona, para qué sirve cada parte y qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, hermanos, pues era eso. Si algún hermano de pronto me quiere ayudar con una oración para cerrar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos has mostrado tu palabra, Señor. Nos has hablado, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que podamos profundizar en estos temas, Señor, y que podamos verte a ti en todo momento, Señor. No ver al hombre, Señor, sino verte a ti, amado Dios. Y ayúdanos a discernir tus palabras, Señor. Ayúdanos a hacer las diferencias, Señor, que tú has puesto con un propósito, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos a ver tu gracia y tu misericordia, Señor, pasando en el transcurso de esta semana, Señor, en tus palabras. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento, Señor. Señor, ábrenos los ojos espirituales, Señor, y tu espíritu, Señor, nos dé salud, Señor, a los que tanto necesitamos, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser diligentes en meditar en estas palabras, Señor. Señor, en tu santo y no nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.